Finalizando con esta primera sección acerca de la diferenciabilidad de esta parte de notación, terminología, tenemos este teorema, el cual establece que si una función es diferenciable en un número A, entonces es continua en ese número A. Bien. Si ella es diferenciable en ese número A, entonces deberá ser continua en ese número A. ¿Vale? Lo contrario no se cumple. Lo contrario no es verdad. Si f es continua en A, entonces f es diferenciable en A. Esto acá es falso. ¿Por qué es falso? Por ejemplo, tenemos la función x a la 2 tercios. X a la 2 tercios es continua en todos los reales, sin embargo no va a ser diferenciable acá en este punto, en este pico. No va a ser diferenciable allí. Como vimos, hay casos en los cuales una función no es diferenciable. ¿En qué casos una función no es diferenciable? ¿Lo recuerdan? Acá está. Una función no va a ser diferenciable en un punto si la función es discontinua en A, en ese valor, y esa discontinuidad sea cual sea. Es decir, si es discontinuidad de salto, discontinuidad por asíntota, discontinuidad por desfase de imagen, cual sea el caso de discontinuidad, eso hace que la función no sea diferenciable. Que la gráfica tenga picos, que esa gráfica tenga picos, picos como por ejemplo la función x a la 2 tercio, a esto se le conoce como un pico, picos como valor absoluto de x. ¿Qué es un pico? Un pico básicamente es donde la función cambia muy bruscamente de dirección. Si ustedes observan, aquí, por ejemplo, miremos por segmentos tangentes, acá la variación es muy pequeña, pero acá pasa de estar así a estar así. ¿Sí? Cambia muy bruscamente. Lo mismo en la función valor absoluto. Viene de esta manera y en este punto cambia así. A eso se le conoce como picos. Cuando el comportamiento de la función cambia muy bruscamente en un punto. Bueno, y el tercer caso para el cual la función no sea diferenciable es cuando tiene una recta tangente vertical en el punto. Una recta tangente vertical. Bien. Ese es el tercer caso. Listo. Vamos a hablar ahora de reglas de diferenciación. Es decir, vamos a estudiar cómo calcular las derivadas de funciones dependiendo del tipo del tipo de función que tengamos. Bien, entonces veamos. Vamos a hablar acá de regla de la potencia y regla de las sumas. Regla de la potencia. En la regla de la potencia vamos a pedir, y ojo que acá ya vamos a usar la notación de Leibniz. A ver, yo la voy a escribir de esa manera. Sea y igual a x a la n, donde n es un número real cualquiera. Entonces, y' será n por x a la n menos 1. Es decir, la derivada de esa función potencia, de esa función x a la n, es n por x a la n menos 1.
Básicamente, cuando tenemos una función potencia, bajamos el exponente a multiplicar y restamos un 1 al exponente. ¿Vale? Veamos ahora la regla de la suma. Regla de la suma o regla de la diferencia. Bueno, o sea, suma o resta. Acá en esta regla de la suma, vamos a poner lo siguiente. Ahora vamos a poner algunos de estos. Acá está. Necesitamos que las funciones sean diferenciales. Entonces, sean f de x y g de x funciones diferenciables x igual Profe, a. ¿será que puede subir un momentico? Perdón. Sí, señor. Gracias, profe. No hay problema. Entonces sean f y g funciones diferenciables en x igual a. También, bueno, acá pongamos entonces también son diferenciables, también serán diferenciables. Primero, bueno, diferenciables en a, en x igual a f más g, pero además, esta función f más g es diferenciable y la derivada con respecto a x de f más g de esta función es la derivada de f con respecto a x más la derivada de g con respecto a x. ¿Qué dice esta regla? ¿Qué dice esta regla? Esta regla lo que dice es que si tengo dos funciones que son diferenciables, la suma de funciones diferenciables también es diferenciable. ¿Y cómo es la derivada de una suma? Es la suma de las derivadas. Es la suma de las derivadas. ¿Bien? Segundo, f menos g de x también será diferenciable y la derivada de esta resta ¿quién es la derivada de esta resta? Será la resta de las derivadas. Será la resta de las derivadas. La derivada de una suma o la derivada de una diferencia es la suma de derivadas o la diferencia de derivadas correspondientemente. Bien. Vamos a escribir otra regla. Todas estas reglas son teoremas. Todas estas reglas son teoremas. Pero lo vamos a escribir con el nombre de regla. ¿Vale? Acá la regla de la suma y la diferencia es un teorema. Vamos a poner acá, tercera regla, regla de una función multiplicada por una constante. De una función multiplicada por una constante. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice esta regla? Sea f de x
una función diferenciable en x igual a a. Entonces, bueno, acá, y C a C se hace un número real. Entonces, la derivada, bueno, podríamos mencionarlo así. Entonces, C, f de x, también es diferenciable en x igual a a, también es diferenciable en x igual a a, y la derivada de esa función de c f de x, esa derivada con respecto a x, es quien es c por la derivada de f con respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de una función multiplicada por una constante es la constante por la derivada de la función. ¿Bien? Es la constante por la derivada de la función. Bueno, tenemos acá, esta otra regla se desprende más de la regla de la potencia. Vamos a mirarla acá, pero no la quiero poner como otra regla, porque es un caso particular de la anterior, más o menos. ¿Qué establece? Que si una función es una función constante, entonces su derivada es cero. ¿Bien? ¿Por qué se puede ver como un caso particular del anterior? Porque una función constante se puede ver como la constante por x a la 0, ¿verdad? La constante por x a la 0. Entonces, sí, por x a la 0. Entonces aquí, cuando vamos a ver la derivada, ¿cómo quedaría esa derivada? Según la regla de la potencia. Quedaría que f' es, bueno, la constante, dejamos la constante, derivamos esta función. Entonces bajamos a multiplicar el 0, y acá queda por x a la menos 1. Pero todo esto va multiplicado por 0, así que todo esto va a ser 0. Bien. La derivada de una constante es 0. Recordar eso. Y bueno, esto sería todo por la parte de la regla de la potencia y la regla de la suma. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Acá tenemos algo de notación que ya vimos nosotros, ¿cierto? Notación para derivadas de orden superior. Ya lo vimos. Y bueno, vamos a hacer unos ejemplos. Profe, qué pena. Sí, ¿Se puede hacer un zoom para poder mirarlo más arribita? ahí está bien. Bueno, ahí no sé si se alcanza a ver. Creo que ahí sí se alcanza a ver. Sí, señor, pero ¿me puede dejar mirar lo primero que escribió? Es que no alcancé a Vale. copiarlo. Esto es lo primero, la regla de la potencia.
Ya, profe, muchas gracias. ¿Listo? Vale. Listo, vamos a ver, continuar con los ejemplos. Bien, como ejemplos, vamos a empezar a derivar algunas funciones polinomiales que van a involucrar potencias, sumas y diferencias y van a involucrar funciones multiplicadas por una constante, ¿verdad? Entonces, en cada caso vamos a hallar la derivada. Primer caso, vamos a tener 3x al cuadrado más 5x menos 1. Entonces, mucha atención. ¿Quién es y'? ¿Quién es y'? Y' que será la derivada de todo esto con respecto a x. Entonces, voy a escribirlo al principio así, vamos a escribirlo despacio. Será la derivada de toda esta función 3x al cuadrado más 5x menos 1 con respecto a x. Por los teoremas que tenemos aquí la derivada de una suma, ¿cierto? Una suma y una resta. Entonces esto será la suma, en general será la suma de estas derivadas. Derivada del primero más la derivada de este segundo sumando, que es 5x, menos la derivada con respecto a x de ese tercer sumando, que es 1. ¿Bien? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando la derivada de una suma por la suma de derivadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a sacar las constantes. Esta constante 3, esta constante 5, las voy a sacar, ¿vale? Entonces, acá quedará 3 veces la derivada con respecto a x de x al cuadrado, más 5 veces la derivada con respecto a x de x. Y bueno, ¿cuánto da la derivada de una constante? ¿Cuánto da la derivada de 1? 0. 0, ¿cierto? Lo acabamos de ver. La derivada de una constante es 0, de una vez la voy a poner aquí. Ahora, voy a proceder con la regla de la potencia. Entonces, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Entonces, mucha atención. De x al cuadrado la derivada es bajo el exponente 2 y acá queda por x a la 2 menos 1. Bien, resto 1 al exponente. Voy a hacerlo por ahora así despacio para que lo veamos. Más 5x es como tener x a la 1, ¿verdad? Entonces acá que bajaría, bajaría 1 por x a la 1 menos 1. Y ahora hacemos las cuentas. Tengo acá 3 por 2, esto es 6. X a la 2 menos 1 es x a la 1, es decir, esto es x. Y acá tenemos más 5. Y x a la 1 menos 1 es x a la 0 y x a la 0 es 1. Es decir, que esta será la derivada. Bien. Bueno, miren a ver si tienen alguna pregunta. Profe, disculpe, necesariamente tenemos que sacar la constante. Si uno lo deriva así enseguida, o sea, saca el 6x de una vez desde el principio. Por eso No le hay digo ningún problema. que no, no hay problema. Lo que le digo es que por ahora lo estamos haciendo despacio para que vean cómo aplicar los teoremas, ¿sí? Ah, listo, profe. Listo, listo, tranquilo. Pero claro, ya después, ¿cuál es la idea? La idea es que a partir de esto nosotros directamente sacamos la derivada. La derivada del primer término, ¿quién es? Tengo una constante que la voy a dejar quieta, ¿cierto? Y tengo una potencia. Derivo la potencia. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. Por 3, esto es 6x. La derivada de 5x, ¿quién es?
Entonces la derivada de x es 1 y dejo la constante quieta. Y la derivada de menos 1 es 0. Después, la idea o lo ideal es que nosotros pasemos de acá a acá directamente, en un solo paso. Pero por ahora, quiero que lo vayamos analizando despacio y en la medida que vamos haciendo más ejercicios, entonces vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? Segundo ejercicio, tenemos acá y igual. Vamos a poner 17x a la 3 menos 5x a la 2 más 9x más 5x a la menos 5. Así. Listo. ¿Cómo es la derivada de esto? Vale, vamos a hacerlo otra vez despacio. Esto será derivada con respecto a x de quién? De 17x al cubo menos 5x al cuadrado más 9x más 5x a la menos 5. Bien. Separo en, vamos a separar de una vez en suma y diferencia de derivadas y sacar la constante. Voy a ahorrarme un paso. Esto será entonces 17 veces la derivada con respecto a x de x al cubo. Menos 5 veces la derivada con respecto a x de x al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo estoy separando en suma y resta de derivadas y a la vez estoy sacando las constantes. Bien. Más 9 veces la derivada con respecto a x de x más 5 veces la derivada con respecto a x de x a la menos 5. Bien. Ahora procedemos a derivar las potencias y hacer las cuentas. Entonces, acá tenemos 17 veces la derivada de x al cubo. ¿Quién será? Será 3 por x a la 3 menos 1. ¿Cierto? Resto a 1 al exponente. Menos 5x, bueno, 5 por 2, x a la 2 menos 1, más 9 por 1, x a la 1 menos 1. Y acá tenemos más 5 por menos 5, x a la menos 5 menos 1. Entonces veamos. Este primer término, ¿cuánto dará? Bueno, tenemos 17 por 3, que esto es 51, x al cuadrado, ¿cierto? X a la 3 menos 1, es x a la 2, menos 10x más 9, menos 25, x a la menos 6. Y esa será la derivada. Esa es la derivada. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? Claro, profe. Sí, señor. Listo, perfecto. Vamos a ver entonces. Van a hacer la siguiente. Vamos a poner y igual a 2x al cuadrado más x menos x a la menos 1 menos 2x a la menos 2. Hagan esta derivada y me dicen cuánto da.
Cuando tengan el resultado me dicen. Pues a mí me dio esto. ¿Qué? 4x más 1 menos x. Profe, a mí me dio 4x más x a la menos 2 más 4x a la menos 3. Bueno, 4x más ¿quién? Más x a la menos 2 X a la menos 2. más 4x a la menos 3. Si no estoy mal. ¿Alguien le dio algo diferente? A mí me dio más 1, falta un más 1. Falta un más 1 a la derivada de x, ¿verdad? Sí, me quedó 4x más 1 y pues el resto igual. Listo, vamos a mover esto acá. Falta aquí un más 1. Este será y'. Esa es la derivada. Bien. Listo. Vamos ahora a continuar con las reglas. Tenemos entonces ya regla de la potencia, regla de la suma, y esa regla que permite sacar constantes, ¿cierto? Que están multiplicando una función. Vamos ahora a mirar el tema de la regla del producto y regla del cociente. Entonces veamos. Regla de producto y regla de cociente. Primero la regla del producto. Sean f de x y g de x funciones diferenciables en un número x, sean funciones diferenciales en un número x. Entonces, también es diferenciable en x el producto f por g y, mucha atención, la derivada con respecto a x del producto de funciones de este producto f por g será lo siguiente. La derivada de la primera función f' de x por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Bien. Será la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Vale? Profe, porque es más y no menos. Así es la regla. Así es la regla. Uno puede demostrar la regla. En la demostración se ve evidencia porque resulta ser positiva esta regla. O sea, porque tiene un más allí. Vamos a derivar entonces esto usando la regla del producto. Vamos a hacer de una vez un ejemplo.
Luego hacemos una generalización. Ejemplo. A y', dado que vamos a tener lo siguiente. Y será igual. A ver, aquí esto de alguna manera podríamos derivarlo como un polinomio si hacemos primero el producto. Es decir, si yo tengo que derivar esta función y no quiero usar regla del producto, puedo efectuar primero el producto y acá me va a quedar un polinomio de grado 5, ¿cierto? Tengo que hacer las cuentas para esa derivada y luego de que tengo ese polinomio de grado 5, puedo proceder a hacer la derivada como hicimos la derivada hace un rato de esos polinomios, ¿verdad? Puedo hacerlo de esa manera, pero también puedo hacerlo con la regla del producto. Entonces vamos a hacerlo con regla de producto. ¿Cómo será entonces la derivada? Y' será la derivada del primero, que ojo, lo voy a escribir en esta notación. Voy a escribir aquí esto en un corchete. 3x al cuadrado más 1. Voy a poner aquí esta prima de la derivada. 5x al cubo más 3x menos 2. El segundo va sin derivar. Más el primero ahora sin derivar por la derivada del segundo. 5x al cubo más 3x menos 2 y acá ponemos esta prima. Acá solamente estamos indicando o dejando expresado qué es lo que vamos a hacer. Ahora sí vamos a proceder a hacer las cuentas. Entonces, la derivada del primero, ¿quién es? La derivada de este primer término, esto es 6x, ¿cierto? Por el segundo, todavía sin derivar, el segundo no le vamos a hacer nada. Ahora los vamos a multiplicar. Más, acá ahora en este otro sumando, la primera función queda así quieta. Y la derivada de este segundo término, ¿quién es? ¿Cuál es la derivada de ese segundo término, muchachos? 15x a la 2 más 15x 3. al cuadrado más 3. Perfecto. Entonces ahora vamos a proceder a hacer las cuentas. Vamos a proceder a hacer las cuentas. Y acá vamos a multiplicar todo por 6x. Multiplicando todo por 6x nos queda 30x a la 4 más 18 x al cuadrado menos 12x y acá vamos a hacer toda la distributiva. Tenemos 3 por 15, esto es 45 x a la 4 más 9x al cuadrado más 15x al cuadrado más 3. Y ahora procedemos a agrupar esto en un solo término. Entonces tenemos aquí finalmente que y' es ¿quién? A ver, lo que tiene x a la 4, acá tenemos 30, acá 45, tenemos 35x4. x a la 4. Luego nos queda con x al cuadrado, ¿cierto? Por acá tenemos 18, más 9, 27, y más 15. 42, ¿no? Sí, señor, 42. 42, x al cuadrado. Luego lo que tiene x, que es solamente menos 12, x, y luego más 3. Y esa es esa derivada. La hicimos con regla de producto. Con regla de producto. Bien. Hacer un zoom inverso para que quede todo allí en pantalla. Ahí está. Hecha con regla de producto.
Profe, Cuéntame. ¿cuál es la otra manera que tú dijiste primero? Efectuar primero el producto. Es decir, podemos efectuar primero el producto, que está aquí, el que está escrito en blanco. ¿Quieren que lo verifiquemos de la otra forma también? Podemos efectuar primero el producto, este producto que está aquí. Es decir, voy a multiplicar esos dos polinomios. A ver, vamos a multiplicar por 3x al cuadrado todo. Queda 5x a la 5, ¿verdad? Más 9x al cubo menos 6x al cuadrado. Y ahora vamos a multiplicar todo por 1. Queda entonces más 5x al cubo más 3x menos 2. Agrupamos todo esto, queda simplemente 15x a la 5 más en x al cubo tenemos 9 más 5, esto es 14x al cubo menos 6x al cuadrado más 3x menos 2. Eso sería y. ¿Bien? Y claro, si ahora tenemos este polinomio, podemos derivarlo. A ver que se hizo un zoom inverso acá. Podemos derivar este polinomio. ¿Cierto? A ver, vamos a hacer esto por aquí. Si derivamos este polinomio así tal cual está, ¿quién es y'? Y' será 15 por 5, que esto es 75, x a la 4, más 14 por 3, que esto es 42, ¿cierto? X al cuadrado. La derivada es menos 6x al cuadrado, es menos 12x, y queda más 3. Y esta es la derivada. Y bueno, si las cuentas están bien, tiene que ser igual al resultado que obtuvimos acá, que efectivamente lo es. Esta es otra forma de hacer este ejercicio. Como les dije, primero efectuando el producto, haciendo la multiplicación y luego derivando el polinomio. Así también lo pueden hacer. Pero en este caso, este ejercicio, decidimos hacerlo inicialmente por la regla de cociente, precisamente para ponerlo como ejemplo de esta regla que estamos viendo, que acabamos de ver. ¿Bien? Vamos a ver ahora la regla, perdón, la regla de cociente, no la regla de producto. Ahora sí vamos a ver la regla del cociente. Resulta que de momento nosotros no tenemos la posibilidad de explorar con muchas funciones. Y esto se debe principalmente ¿a qué? Se debe principalmente al hecho de no poder saber la derivada de otras funciones por ahora. Más adelante, los productos van a tener un poco más de sentido. Por ejemplo, si tuviéramos que derivar la función y igual a x e a la x. Acá no puedo hacer el producto, ¿sí? Es decir, el producto está expresado y no puedo multiplicar esto. Es decir, x por e a la x es simplemente x e a la x, ¿verdad? Pero esto lo voy a poder derivar como un producto o funciones del estilo x seno de x. Pasa exactamente lo mismo. Pero por ahora no sabemos derivar e a la x y tampoco sabemos derivar seno de x. Por eso este primer ejemplo que ponemos acá es el producto de dos funciones polinomiales que sí sabemos derivarlas. Sí sabemos derivar polinomios. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir usando cada una de estas reglas nuevamente, pero ahora incorporando nuevas funciones. Vamos a hablar ahora de la regla del cociente.
Regla del cociente. Entonces, sean f de x y g de x funciones diferenciables en un número x. Sean funciones diferenciables en un número x. Entonces, también es diferenciable en x la función f sobre g, es decir, el cociente. Y la derivada de este cociente, derivada con respecto a x, de f sobre g de x, la derivada de este cociente, es lo siguiente. Mucha atención. La regla del cociente establece que la derivada de un cociente de funciones es derivada de la función numerador por la función denominador sin derivar, menos. Voy a ponerle acá este menos como a 2 colores para que resalte más. Menos la derivada de la función denominador por la función numerador sin derivar. Todo esto sobre la función denominador elevada al cuadrado. Bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto es derivada del numerador por la derivada del numerador por denominador sin derivar menos derivada del denominador por la función numerador sin derivar. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Vamos a aplicar esto. Ejemplo. Vamos a hacer un par de ejemplos. Primero, vamos a hallar la derivada en cada caso. Y siendo 2x al cubo menos 3x más 1 y el denominador siendo x al cuadrado más 1. ¿Cómo será entonces la derivada? Mucha atención. Y', voy a dejarlo planteado en términos de la regla. Y' será ¿quién? Derivada del numerador, voy a escribirlo así. 2x al cubo menos 3x más 1, aquí derivada, por el denominador sin derivar, menos, bueno, no sé si ese menos alcanza a ver bien, menos, hay que recordar siempre que va un menos cuando es cociente, para evitar tener errores. La función denominador derivada por la función numerador sin derivar. ¿Y todo esto dividido en quién? Todo esto dividido en la En función el denominador. al cuadrado. ¿Sí? Función denominador al cuadrado. Listo. Ahora vamos a ejecutar esto que tenemos aquí planteado. Tenemos ahora, derivada de esta primera expresión que está en amarillo. ¿Cuánto da esa derivada? 6x2 menos 3. 6x al cuadrado menos 3. Esto va multiplicado por x cuadrado más 1. Menos la derivada de ese segundo término que está en amarillo. ¿Quién es? 2x, ¿no? Sí, señor. 2x. Por esta expresión sin derivar, 2x al cubo menos 3x más 1. Todo sobre el denominador. Yo les recomiendo que el denominador no resuelvan el cuadrado. En ningún caso resulta conveniente resolver el cuadrado del denominador. Tanto en este cálculo de derivadas algebraicamente hablando, como
en las aplicaciones se van a dar cuenta que tener el denominador así escrito, como el cuadrado, como un cuadrado, de hecho va a ser mejor para muchas cosas. Tanto si de pronto se puede simplificar algo, como si de pronto podemos evaluar o que necesitamos evaluar esa derivada en un valor. Entonces, bueno, vamos a hacer las cuentas acá y vamos a ver quién es y'. Vamos a multiplicar y acá nos queda 6x a la 4 más 6x cuadrado menos 3x al cuadrado menos 3 menos 4x a la 4 más 6x al cuadrado menos 2x, ¿cierto? Esto sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora sí, entonces finalmente la derivada, ¿quién es? Sumamos lo que tiene grado 4, nos queda, 2x a la 4 sí, ahora lo que tiene grado 2, porque no hay nada de grado 3. sería 12, 9 no, 9x a la 2 no, Sí, señor, queda más 9x al cuadrado. Ahora lo que queda con x, que es solamente menos 2, menos 2. y queda aquí menos 3. Esto dividido en x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y así lo dejamos. Esa es la derivada. Bien, esa es la derivada. Repito, reitero, el cuadrado del denominador, dejarlo así, dejarlo expresado. De hecho, si ustedes revisan las respuestas de muchas de esas derivadas de cociente, en la parte de respuestas también el denominador lo dejan así, lo dejan expresado. De hecho, resulta bastante conveniente, por eso es que se hace de esta forma. Bueno, a ver, quiero que revisen a ver si tienen alguna pregunta. Si no tienen pregunta, a ver, hagan ustedes el siguiente. Y igual a 5x más x a la menos 2 sobre 3x al cuadrado más x menos 1. Hagan la derivada de ese cociente.
Listo, muchachos. Ya, profe, ya. Bueno, mientras tanto lo voy planteando. Esto es derivada de la función numerador por denominador sin derivar, 3x al cuadrado más x menos 1, menos derivada del denominador por la el numerador sin derivar, 5x más x a la menos 2. Y todo esto dividido en el denominador al cuadrado, 3x al cuadrado más x más 1 al cuadrado. Ahora vamos a hacer esta cuenta. X menos 1, profe. Acá es X menos 1. menos 1. Vale. Ya lo hice, vamos a ver si me quedó igual. Vamos a ver, acá está derivada, acá está derivada. Profe, yo ya lo hice. Bueno, vamos a ver si nos queda igual. Esta primera parte queda 5 menos 2x a la menos 3. Por ahora va multiplicado por 3x al cuadrado más x menos 1. Menos esta otra derivada, esto es 6x más 1 por 5x más x a la menos 2. Y todo dividido en 3x al cuadrado más x menos 1 al cuadrado. Veamos ahora las cuentas en el numerador. Voy a multiplicar todo esto. Todo multiplicado por 5 queda, a ver, todo esto multiplicado por 5 tenemos 15x al cuadrado más 5x menos 5. Ahora todo multiplicado por menos 2x a la menos 3. Tengo menos 6x a la menos 1 menos 2x a la menos 2 más 2x a la menos 3. Ahora voy a multiplicar lo del segundo producto que hay en el numerador. Todo multiplicado por 6x tenemos 30x al cuadrado. 30x al cuadrado, acá quedará menos 6x a la menos 1. Ahora todo multiplicado por 1 queda menos 5x menos x a la menos 2. ¿Cierto? Ahora vamos a ver. 3x al cuadrado más x menos 1 al cuadrado. Listo. Vamos a ver entonces. Voy a hacer acá un zoom inverso para ver toda la expresión y agrupar. Vamos a agrupar los términos correspondientes de manera que queda y' igual a. A ver, por aquí aparece algo de grado 2. De grado 2 aparece este término. No aparece 15. nada más de grado 2. Así acá aparece menos 30. Entonces queda menos 15 x al cuadrado. Ahora, de grado 1, tengo por acá 5x. 5x menos 5x, 0. Bien. Ahora, término constante. El término independiente, por acá tengo un menos 5. Y ya está, menos 5. Ahora lo que queda con exponente menos 1. Tengo menos 6x a la menos 1. Menos 6x a la menos 1. Queda menos 12x a la menos 1. Finalmente lo que tiene, bueno, casi finalmente lo que tiene el de grado menos 2. Exponente menos 2. Tengo menos 3
x a la menos 2 y finalmente ahora sí este término más 2x a la menos 3. 2x a la menos 3. Todo esto dividido en 3x al cuadrado más x menos 1 al cuadrado. Así podríamos dejar esa derivada. Si les quedó así, A mí me afectaron los signos, no me acordaba que era menos, el menos de mucho. Cambiaba los signos de adentro. este es este menos que está acá. Sí, señor, no me acordaba que cambiaba No, todos los signos de me adentro. pasó igual. Bueno, hay que estar muy concentrados con ese menos. Por eso yo acá insistía en la fórmula. Le pongo acá colores y todo. Hay que tener mucho cuidado con ese menos. Que tener bastante cuidado con el manejo de ese menos. Cuando hagan este producto, algo que yo les aconsejo, por ejemplo, si quieren, hagan primero el producto de esto, lo dejan acá el resultado en un paréntesis grande o en un corchete, y luego sí aplican el signo menos. Bien, pueden hacerlo de esa manera. Porque un error aquí en un signo, acá va a ser muy, muy delicado ese tipo de errores. Piensen que nosotros, muchachos, por ahora estamos estudiando las técnicas de diferenciación, porque con esto vamos a resolver problemas. Entonces, con estas técnicas de diferenciación, más adelante vamos a resolver problemas como problemas de recta tangente, recta normal, bien, y luego en la parte de aplicaciones. En la parte de aplicaciones vamos a estar interesados en resolver problemas relacionados con derivadas, y si, por ejemplo, una de estas derivadas no queda bien, así sea un signo, por pequeño que sea, por el detalle, así sea solamente un signo, esto va a cambiar todo el resultado. Entonces aquí hay que estar muy concentrados con cada paso del proceso. ¿Bien? Bueno, esto es la regla del cociente. Esta es la regla del cociente. Yo les aconsejo que a medida que, bueno, por lo menos hoy después de clase, que ya veremos algunas reglas de diferenciación, usted, por ejemplo, las vaya resumiendo en una hojita aparte. ¿Bien? Vaya resumiendo estas reglas en regla de la potencia, regla de la suma, regla de una función multiplicada por una constante, regla de producto, regla de cociente, y las vaya resumiendo en una hojita aparte para que las tenga allí a la mano cuando vaya a hacer ejercicios. Bien, y no las esté buscando por ahí. Sino que, bueno, voy a hacer esto, como era esta regla, si de pronto no la recuerdo. Y algo que pueden notar es que acá estas reglas se van a ir utilizando de una manera recurrente. Por ejemplo, acá en la regla del cociente, a la vez, yo estoy utilizando ya la regla de la suma, ¿cierto? Y estoy utilizando también la regla de la potencia. Cuando derivo acá este polinomio, observe que ya lo que hicimos en regla de la suma y regla de la potencia, lo estamos utilizando de una manera mucho más rápida, ¿cierto? Acá no podemos hacerlo tan despacio como lo hicimos antes. Más adelante vamos a seguir utilizando entonces regla de producto, de cociente, de la suma y de la potencia, pero ahora involucrando otras nuevas reglas e involucrando también otras nuevas funciones. Bien. Acá en esta parte, realmente como pueden ver ustedes, muchachos, se enuncian las reglas, se hacen ejemplos y ya está. Así son estas secciones. Son secciones muy rápidas porque realmente lo que enseña en cada sección es cómo derivar cada tipo de funciones. ¿Vale? Cómo derivar cada tipo de funciones. Siguiente sección 3.4 tenemos derivada de funciones trigonométricas. En la derivada de funciones trigonométricas uno puede deducir la derivada de la función seno y la derivada de la función coseno a partir de lo que es la misma definición. Recuerden la definición de derivada. A partir de lo que es la definición de la derivada,
y básicamente se establece la derivada del seno, la derivada del coseno y a partir de esto se establecen otras derivadas. Vamos a hacer la derivada del seno y coseno por regla de, perdón, por definición. A ver, alguien había escrito que si podíamos hacer un seno inverso. Ahí está este segundo ejemplo, ese segundo ejercicio. Ahí tenemos un seno inverso donde está todo el ejercicio. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Derivada de funciones trigonométricas. Entonces, atención. Vamos a derivar la función seno usando la definición. Entonces, CAY igual a seno de X, función que sabemos por demás que es continua en todos los reales. Vamos a calcular entonces su derivada. La derivada de la función seno es, por definición, el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De la función evaluada en x más h, seno de x más h, menos la función seno de x, todo sobre h, ¿cierto? Esto es la definición de la derivada, aplicada a la función seno. Vamos a calcular entonces este límite. Tenemos seno de la suma de ángulos. Esto será igual a ¿qué? A seno del primero, coseno del segundo, ¿cierto? Más seno del segundo, seno de h, coseno del primero, que será coseno de x. Y todo esto menos el seno de x, dividido en h. Bien, voy a hacer un factor común seno de x. Observen, acá tengo seno de x, por acá también tengo seno de x. Entonces vamos a hacer la siguiente cuenta así. Límite cuando h tiende a 0 de factor común seno de x y queda factor de ¿quién? De coseno de h menos 1, ¿cierto? Todo esto sobre h. Parar en dos fracciones acá, más lo que queda que es seno de h por el coseno de x sobre h. Ahora, mucha atención a lo que vamos a hacer. Voy a separar en dos límites. De este primer límite, tenemos límite cuando h tiende a 0 del... Bueno, voy a hacer una pregunta acá. A ver, voy a separar en dos límites. Este primer límite, quiero preguntar, ¿el límite sobre quién está variando? ¿Sobre qué variable está variando? Sobre H, ¿no? Señor. Entonces, seno de x, ¿qué viene siendo dentro de ese límite? ¿Una constante? Sí, señor. Y como es una constante, puedo sacar esa constante del límite. ¿Bien? Ojo, no estoy diciendo que sea una función constante, no. Estoy diciendo que es constante dentro del límite. ¿A qué se refiere? Que el límite no está haciendo que varíe esa función. Observen, la función está variando sobre h. Es decir, que x bajo ese límite se comporta como una constante, ¿vale? Entonces puedo sacar esa constante y me queda el límite del coseno de h menos 1 sobre h. Más, de forma análoga, del otro límite voy a sacar la constante que va a ser coseno de x por el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién?
el seno de h sobre h. Ahora la pregunta es, ¿cuánto da este primer límite que está en blanco? ¿Cuánto es el límite cuando h tiende a 0 el coseno de h menos 1 sobre h? 1. 0. 0. Anda, perdón, profe. Oiga, acaban de tener el examen de límites. ¿Digo el de coseno o el de seno? Este que mencioné, este. Ah, ok, ok. Ese es 0, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué va a quedar? Va a quedar seno de x por 0 más coseno de x. ¿Cuánto da este segundo límite que está en blanco? 1. Ese 1. sí Ah, da 1. que voy a escuchar ahora seno, profe, disculpe. Bueno, entonces la derivada, voy a escribirlo así, derivada con respecto a x de la función, de esa función, seno de x, es coseno de x. O sea que cuando veamos en alguna derivada seno de x lo reemplazamos solamente por el coseno. La derivada del seno es coseno. No es que se reemplace, es porque es la derivada. ¿Sí? Sí. Entonces la derivada del seno es coseno. A ver, de una forma muy parecida. De una forma muy parecida, haciendo uso de la definición, se puede establecer que la derivada con respecto a x de la función coseno de x es menos seno de x, usando también la definición. Ahora, usando la regla del cociente, se puede establecer cuál es la derivada con respecto a x de la función tangente. De la función tangente de x. ¿Por qué usando el cociente? Veamos. Resulta que la función tangente, si estoy calculando derivada con respecto a x, de la función tangente de x, esto es lo mismo, Seno sobre coseno. sí señor, que calcular la derivada de seno de x sobre el coseno de x. Y ahora esto es un cociente. Y como ya vimos la regla del cociente, entonces podemos calcular esta derivada. ¿Esto qué será? Derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del seno? Esto es coseno de x. Por, voy a poner lo que no derivo, por el denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? La derivada de coseno es menos seno de x por el numerador sin derivar. ¿Y todo esto dividido en quién? En el denominador Coseno al cuadrado. al cuadrado. Ahora hacemos las cuentas en el numerador. Tenemos aquí coseno cuadrado de x, acá tengo menos por menos, queda más seno cuadrado de x. ¿Y cuánto es coseno cuadrado más seno cuadrado? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual ¿a qué? 1. A 1. A 1 la entidad trigonométrica es. Exactamente, tenemos esa identidad pitagórica y acá tenemos 1 sobre coseno cuadrado de x. 1 sobre coseno es igual ¿a qué? En razones trigonométricas, 1 sobre coseno es igual ¿a qué? Seno, coseno, arco. No. ¿A qué es igual 1 sobre coseno? Me preocupa lo que estoy viendo, pues. ¿A quién? Secante. A secante. Muchachos, tienen que repasar propiedades de funciones trigonométricas. Porque acá en adelante vamos a utilizar mucho esas propiedades. Mucho. 1 sobre coseno, eso es secante. Por lo tanto, 1 sobre coseno al cuadrado, esto será secante al cuadrado de x.
Es decir, que la derivada de la tangente es igual a ¿qué? A la secante al cuadrado, usando la regla del cociente. Quiero que calculen la derivada de la cotangente. ¿Cotangente es igual a qué, muchachos? Coseno sobre seno, ¿no? Sí, señor. Entonces van a derivar esto como un cociente. Derivada de coseno sobre el seno de x y me dicen cuánto da. Hagan esta derivada, van a usar regla de cociente y van a usar el hecho de que la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Van a usar esa información para hallar la derivada de la cotangente, que es coseno sobre seno. Profe, qué pena me deja ver lo de la tangente. Listo, profe, pero no sé, no estoy seguro. ¿Qué le dio el resultado? Menos seno de x, menos seno al cuadrado de x, menos coseno al cuadrado de x sobre seno a la 2 de x. Profe, es cosecante cuadrado de X. A ver, pero espere, ¿cuánto les dio acá? Les dio A mí me quedó 1 sobre seno cuadrado de X. 1 sobre seno cuadrado de x. O sea, le dio cosecante cuadrado de x. Sí, profe. ¿Vale? ¿Alguien le dio algo diferente? Pues a mí me había dado menos seno al cuadrado de x, menos coseno al cuadrado de x sobre seno
al cuadrado de x. Pero estoy buscando, no me acuerdo la entidad trigonométrica que cumple esa condición de que menos x, no me acuerdo la verdad. A ver, por favor, repítame. En el numerador le da menos seno al cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. ¿Sí? Sí, señor. Sobre. Seno al cuadrado de x. Bueno, ahí está. Ahí ya lo tiene. ¿Por qué? Porque puede hacer, haga un factor común menos 1 en el numerador. ¿Y le queda qué? Seno cuadrado de x más coseno Coseno al cuadrado de... ¿Y seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a qué? A 1. Vale. Entonces le queda menos 1 sobre el seno al cuadrado. ¿Y eso es igual a qué? A menos cosecante al cuadrado de x. El resultado es menos cosecante. La persona que le dio cosecante solo hay que revisar. De pronto ahí hay un problema con algo de los signos. Porque la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado de x. ¿Vale? Menos cosecante al cuadrado. Deben revisar algo del tema de los signos tal vez. Bueno, continuando entonces, de esta forma se siguen calculando las derivadas y tenemos derivada con respecto a x. Ahora de la secante de x, pueden calcular esta y esta es secante de x por la tangente de x. Esa es la derivada. Y finalmente, la derivada con respecto a x de la cosecante de x, esto es menos cosecante por cotangente de x. Observen que escribí estas en amarillo, las que son negativas. Las que son negativas. Y quiero que observemos una cierta relación acá. Veamos. A ver, ahí está. Observe, ¿cuál es la relación entre la derivada de seno y la derivada de coseno? La derivada de seno, ¿quién es? La derivada de seno es menos coseno. Perdón, la derivada de seno es coseno. ¿Cierto? Es decir, es coseno. Se relaciona con lo que está ahí abajo. La derivada de coseno, ¿quién es? Es menos la función que está arriba. Es decir, voy a organizarlo de esta manera. Si ustedes observan la primera función, tiene que ver con seno. La derivada de esa función es la de abajo, es coseno. ¿Cierto? La derivada de seno es coseno. La de coseno es menos seno, es menos la de arriba. Menos. La derivada de la tangente, ¿quién es? Es la secante, pero al cuadrado. Voy a escribirlo así. Secante al cuadrado. La derivada de la secante, ¿quién es? Es ella misma, voy a ponerlo así como un bucle, es ella misma por la de arriba, ¿cierto? Es secante por tangente. La derivada de la secante es ella misma es secante por la 2 veces anterior, la tangente. La de la tangente es elevando al cuadrado, ¿cierto? La de la secante, secante al cuadrado. La derivada de la cotangente, ¿qué es? La derivada de la cotangente, si ustedes observan, es menos la de abajo al cuadrado, ¿cierto? Menos esta de abajo al cuadrado, es decir, es menos cotangente al cuadrado. Y la de la cosecante, ¿quién es? Esto es menos ella misma, es menos ella misma por la que queda más arriba. Bien. La derivada de la cosecante, ¿quién es? Es menos ella misma por la que está 2 veces más arriba, que es cotangente. Menos cosecante por cotangente. No me interesa si se lo aprenden relacionándolo así. No me interesa si lo deducen cada vez que tengan que hacer una derivada de estas. La tienen que hacer por cociente, que pueden hacerlo, ¿verdad?
así como hicimos la de la tangente, como ustedes hicieron la de la cotangente, se puede hacer. Gastarán tal vez unos minutos más. Como les diré en muchas oportunidades, no me interesa cómo, pero me interesa que se las aprendan. Estas derivadas las van a estar utilizando todo el tiempo. En todos los cursos de cálculo van a estar necesitando estas derivadas, pero es que deben aprendérselas como si yo les preguntara cuánto es 1 más 1. Así. Así de claro deben tener todas estas derivadas. Y van a tener que aprender más. Como les dije en alguna oportunidad, muchachos, este es el capítulo central del curso. Podríamos decir que es el capítulo más importante del curso. Acá es bien importante que ustedes se aprendan estas derivadas, que se las aprendan. Así como en su momento tuvieron que aprenderse tal vez las tablas de multiplicar, ahora tienen que aprenderse las derivadas. Eso es imperativo. Si no se las aprenden, créanme que van a tener muchos problemas más adelante. Van a sufrir bastante en los demás cursos. Entonces, bueno, esto es para aprendérsela. Y otra cosa, las identidades trigonométricas. Todas esas propiedades que se estudiaron allí con la parte de trigonométricas del grupo de exposición de trigonométricas, deben estudiarlas. Acá vamos a seguir necesitando estas identidades. En la parte de aplicaciones, esas identidades también tienen que estar muy claras, muy claras. ¿Bien? Bueno, ahora que tenemos funciones trigonométricas, podemos calcular otro tipo de derivadas. Entonces, funciones que tengan, por ejemplo, vamos a hallar la derivada de x seno de x menos x al cubo coseno de x más x al cuadrado más 1 sobre la tangente de x. Así. Tenemos productos, tenemos cocientes, tenemos sumas, tenemos potencias y funciones trigonométricas. Vamos a usar varias de las reglas de diferenciación acá. Entonces, ¿quién es Y'? Mucha atención. El primer sumando es un producto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un producto. Entonces, ¿cómo se deriva un producto? Tenemos la derivada del primero, la derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de seno, ¿quién es? Coseno. Coseno de x. ¿Vale? Los voy a separar los sumandos por colores. Ahora, menos. Esto también es un producto. La derivada del primero, ¿quién es? ¿Cuál es la derivada de x? 3x a la 2. Eso, 3x al cuadrado por el segundo sin derivar. Por el segundo sin derivar. Ahí iría un más, ¿no? Pero ojo con este menos. Entonces quedaría menos. ¿Menos quién? Menos seno, ¿no? Entonces acá tenemos x al cubo sin derivar por la derivada de coseno, que es menos seno de x. Voy a dejarlo por ahora así. ¿Vale? Ahora, el tercer sumando es un cociente. ¿Cómo derivo ese cociente? Queda entonces más. Derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar. Más, bueno, acá tenemos menos, menos el numerador sin derivar, x al cuadrado más 1, por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Ya la escribimos por ahí. Esto es secante al cuadrado de x sobre el denominador al cuadrado. Tangente al cuadrado de x. Y ahora vamos simplificando las cosas que se puedan simplificar. Acá pues por ahora solamente tenemos seno de x más x coseno de x menos 3x al cuadrado coseno de x más x al cubo seno de x. Bien, allí no se puede hacer nada más. Acá de pronto se pueden tal vez expresar algunas o efectuar el producto.
pero no mucho, no se puede hacer mucho tampoco. Tenemos aquí 2x, tangente de x, menos x al cuadrado secante cuadrado de x, menos la secante cuadrado de x sobre la tangente cuadrada de x, y así quedaría la derivada. Así queda la derivada. Bien, observe que estamos involucrando aquí varias reglas ya, muchachos. Repito, ¿qué estamos usando? La derivada de una suma, ¿cierto? Es la suma de derivadas. Estamos usando regla de potencia para esta x al cubo. Estamos usando regla del cociente en esta tercer sumando, regla del producto en el primer y segundo sumando, y ahora estamos también derivando funciones trigonométricas. Observe que todo esto lo vamos a ir incorporando. Todo esto lo vamos a ir incorporando. Entonces, en las reglas de diferenciación, pueden poner como una regla de de funciones trigonométricas, y agregan estas 6 derivadas. Estas 6 derivadas. Bien. Vale. Para la próxima clase, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? Bueno, acá en el texto hacen varios ejemplos. Acá finalizan haciendo este teorema de derivada de funciones trigonométricas de la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Observen que ahí termina la sección. La próxima clase vamos a estudiar regla de la cadena. Lo digo porque este capítulo es bastante rápido. Es bastante rápido. Regla de la cadena. Acá lo que hay que hacer, muchachos, es muchos ejercicios. Pero eso no es algo que debamos hacer acá tanto en clase. Eso es algo más que deben hacer más ustedes. Entonces, vayan haciendo ejercicios del uso de cada una de estas reglas. Próxima clase vamos a ver regla de la cadena y diferenciación implícita. Observa que la sección de diferenciación implícita, miren lo corta que es. Es página y media, 2 páginas, ejemplos, y se acabó la sección. Es bien corta. Así quedaría entonces la próxima clase. Regla de la cadena y diferenciación implícita. A ver, más o menos yo he estado viendo el calendario. Bueno, voy a pausar por acá la grabación.